yo puedo reconocer todo lo que tengo delante, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en esa disputa lexicográfica es que, según cómo uno nombra, ¿sí?, los recortes de la realidad, la gente ve determinadas cosas y no ve otras. Y ahí se juega, digamos, una cosa que es muy fuerte y que es política también, ¿no? Es cómo se construye el conocimiento. Bueno, después vamos a hablar específicamente de cómo se establece el término psicosis en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se produce una vez establecido el término, una vez que ese término ganó la pulseada en torno a nombrar a la locura, podríamos decir, cómo se va produciendo ya en la segunda mitad del XIX y principios del XX la diferenciación de la psicosis, ¿sí? Los usos diferenciados del término psicosis. Bien. Lo primero respecto a la ciencia moderna es lo que yo llamo el empuje taxonómico de la ciencia moderna. El surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, organizó un programa consistente de dominio de la realidad. Esto es importante epistemológicamente en el sentido de que la construcción de conocimiento de la modernidad en adelante, si en algo difiere a momentos anteriores, es a la forma de dominio que imprime sobre la realidad. El proceso, ¿no es cierto?, de construcción de la subjetividad va llevando cada vez más a lo que está fuera del sujeto como algo que es cada vez más objetivo y más distante, ¿sí? Como algo que se debe aprovechar, ¿sí? Como objeto de conocimiento, como objeto de uso, como objeto de crecimiento económico, etc., ¿sí? La realidad debe ser dominada. Eso permitió reconocer ciertas constantes de comportamiento de la naturaleza, pudiendo pronosticar con bastante precisión muchos fenómenos y avanzar sobre el dominio de los mismos y de sus posibles efectos. Ahí nos estamos refiriendo, ¿sí?, ciertas constantes de comportamiento, ¿sí? La naturaleza en la modernidad se transforma rápidamente en relaciones físico-matemáticas. Básicamente hay una forma de interpretar a la naturaleza como movimiento, y esa forma de interpretar a la naturaleza como movimiento se fundamenta en las dos leyes de Newton, en la primera y la segunda ley de Newton, que va a determinar todo el comportamiento de la naturaleza como formas de movimiento. Ese programa, ¿no es cierto?, de análisis de la naturaleza exige al científico nombrar con precisión la región de entes que pretende conocer y dominar. Ese es otro punto, nombrar con precisión. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo el nombrar con precisión es fundamental para parcelar de determinada manera la región de entes. Esta necesidad de nombrar con precisión permite también entender por qué los sistemas clasificatorios se expandieron en forma constante y abrumadora desde el siglo XVII en adelante, desde la segunda mitad del siglo XVII y muy fuertemente desde fines del siglo XVII y en forma paradigmática a lo largo de todo el siglo XVIII, se expanden, ¿sí?, se expande sobre el conocimiento de la naturaleza los sistemas clasificatorios, ¿sí? Y queda claro, ¿sí?, que no se puede conocer correctamente lo que no se nombra correctamente, ¿sí? En definitiva, una ciencia que se precie de tal debe organizar su saber a partir de un sistema clasificatorio, y fíjense estas dos características. Un sistema clasificatorio debe ser lógicamente coherente y socialmente compartido, ¿sí? Y si se fijan, que hemos hablado mucho en estos cursos, en nuestro capítulo de epistemología, y hemos hablado de los aspectos internalistas y externalistas de la mirada epistemológica, ¿sí? Que una clasificación sea lógicamente consistente es el requerimiento esencial de la mirada internalista, ¿sí? Y que sea socialmente compartida es el requerimiento fundamental de la mirada externalista. Se tienen que cruzar las dos, ¿sí?, para que un sistema clasificatorio sea exitoso, ¿sí? Bien. Ese proceso de cómo se construyen las clasificaciones, ¿sí?, nos va a interesar con respecto al tema nuestro, la clasificación natural en medicina. Hay básicamente tres mojones fundamentales en cómo se va a construir la clasificación natural en medicina, que es la historia natural de Buffon, ¿sí?, la clasificación natural de Linneo, la famosa clasificación binominal de Linneo, y los fundamentos de la medicina moderna, tal cual los presenta Sydenham, ¿sí?, que es un poco el padre de la medicina moderna, y si alguna vez han leído o escuchado algo, siempre se ha hablado del retorno a Hipócrates, ¿no?, que hay en Sydenham, justamente por esta característica que vamos a ver ahora, ¿no? Esto, lo que da finalmente el modelo
de Sydenham de inicio de la medicina moderna es lo que muy bien trabajado ha llamado Saury el esencialismo médico clasificatorio, ¿sí? Son esencias lo que va a pretender clasificar la medicina. Muy rápidamente, nosotros teníamos el curso de otro año, Buffon propone la construcción de una historia natural diferente, es la primera historia moderna que se construye sobre la mirada de la ciencia newtoniana, o sea, la visión mecanicista de la naturaleza, a través del método enciclopédico que es propio de la época. Estamos hablando justamente de la época de la enciclopedia, ¿sí? Organizando los reinos minerales, vegetales y animales en relación a la construcción de relaciones entre forma y función, que son las que determinarían ese orden de la historia natural. Más o menos contemporáneamente, respecto a las clasificaciones y a las formas de nombrar, ¿sí? El autor fundamental va a ser Linneo, el sistema natural de Linneo, que crea la nomenclatura binominal que todos conocemos, la taxonomía moderna, para los tres reinos. Y lo único que quiero rescatar, fíjense qué interesante esta frase, porque va en relación directa a lo que yo voy a tratar de ir desglosando a lo largo de la presentación. Dice Linneo: si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. ¿Sí? El nombrar me asegura el conocer, ¿sí? Entonces, yo conozco lo que nombro, lo que no nombro no lo conozco, ¿sí? Y entonces ahí hay una construcción de sentido, ¿sí? Que es dialéctica. En la antropología, esto yo lo he comentado muchas veces, algunos de ustedes lo habrán escuchado, la antropología sistemática es una rama de la antropología cultural que se dedica justamente al estudio de los sistemas clasificatorios de las diferentes culturas, ¿sí? Que permite hacer inferencias de las costumbres, del pensamiento, de las formas de vida, de las necesidades de esa cultura, de cómo esa cultura se entrama con la naturaleza circundante en función de la forma en que hablan y clasifican las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención desde que lo escuché por primera vez, es que los eslaves, que son una tribu de un grupo de esquimales que viven en Groenlandia, tienen 14 términos diferentes para hacer referencia al hielo. Nosotros tenemos uno, ellos tienen 14, ¿sí? Está bien, cae de suyo que para ellos el hielo es más importante que para nosotros, pero fíjense cómo eso aparece en el lenguaje y en el conocimiento. Ellos tienen un término para hielo con el que se puede transitar con trineo, tienen otro término para hielo que se puede romper para pescar, y no te podés equivocar, porque si vos mandás el trineo donde el hielo se puede romper para pescar, te vas adentro del agua y te morís. Entonces, toda la comunidad tiene muy claro el sistema clasificatorio que le permite sobrevivir, ¿sí? Porque construye realidad, no porque ingenuamente pueda conocer todo lo que existe, construye realidad en relación a aquellas cosas que nombra. Y dialécticamente van a nombrar con más claridad, con más precisión y con más variedad de términos aquellas cosas que son fundamentales para su subsistencia. ¿Sí? ¿Esto? Bueno, sistema clasificatorio. Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece lo que sabes de ellas. Y por último, en esta pequeñísima introducción, el sistema de Sydenham, ¿sí? En las observaciones médicas sobre la historia y curación de las enfermedades agudas, su famoso libro de 1676, ¿sí? Él juega, ¿sí? Con los conceptos anteriores del desarrollo de la historia natural y de la clasificación lineana, y por un lado se enfoca en la descripción clínica. Ese es el aspecto profundamente hipocrático del retorno a Hipócrates en Sydenham, en un momento en el que había mucho vuelo especulativo por lo que practicaban la medicina. Vuelve a la descripción clínica, ¿sí? Toma el concepto de especie natural, ¿sí? Como lo desarrolla básicamente Linneo, y construye el concepto de especie clínica, ¿sí? Como muy bien lo desarrolla Saury en su explicación del esencialismo médico clasificatorio. La especie clínica es lo que se va a buscar en medicina de Sydenham en adelante. Bien. Este es un fragmento de Sydenham que marca claramente el cambio de perspectiva de la medicina a partir de él, y además este fragmento es muy lindo porque es un profundo ejercicio epistemológico que parece bastante contemporáneo, ¿sí? Lo leo rapidito y ustedes lo siguen. Él dice:
Al escribir la historia de una enfermedad, debe permanecer a la expectativa toda hipótesis filosófica. Hay que apreciar los fenómenos clásicos y naturales de la enfermedad. Los autores cuyas mentes han tomado una falsa orientación han recargado enfermedades con fenómenos que existían únicamente en su propio cerebro, pero que habrían sido claros y visibles para todos los que hubiesen aceptado las hipótesis como ciertas. Si por azar algún síntoma coincide en realidad exactamente con su hipótesis y se presenta en la enfermedad cuyas características debe describir, lo valoran más allá de toda medida y moderación. Mientras que si no coincide con la hipótesis previa, pasan sobre él en perfecto silencio, a no ser que mediante alguna sutileza filosófica puedan alistarlo a su favor, o bien, mediante argucias de buena o mala fe, lo acomoden de una forma u otra a sus doctrinas. ¿Qué les parece? Cosa de todos los días. ¿Eh? Muy bien. Entonces, esta es cierto racionalismo empírico muy fuerte que hay en el pensamiento de Seidenkamp, que es el que va a marcar, digamos, el desarrollo de la medicina de aquí en adelante, de a poco, ¿no? Porque todavía la especulación filosófica va a seguir bastante mezclada. Ya lo vamos a ver. Bueno, y ahora ya llegamos al campo nuestro, ¿no es cierto? Con Cullen, ¿sí? William Cullen, importantísimo médico de su generación, uno de los más importantes, médico escocés, formado en Edimburgo y en Glasgow, ¿sí? Tiene dos obras muy importantes que tuvieron mucha pregnancia en la época, que son la sinopsis de nosología metódica, donde propone su método de clasificación, que es de 1769, y el texto más importante, que es Las instituciones de la medicina práctica. En aquel tiempo, instituciones de la medicina práctica lo tenemos que leer como clínica médica, como medicina interna, perdón, como medicina interna. Cuando se habla de instituciones, se habla de la clínica interna. En el libro de 1769, él define el término neurosis, que es por el que vamos a entrar como llave para ubicar después el término psicosis. Y dice: las neurosis son afecciones del sentimiento y del movimiento sin fiebre y sin lesión aparente de los órganos. ¿Sí? En las neurosis, entonces, no hay fiebre, ¿sí? No hay lesión aparente de los órganos, ¿sí? O sea, no tenemos un sustrato, ¿sí?, que nos permita entenderlas, ¿sí? Y esas afecciones pueden ser tanto del sentimiento como del movimiento. Acá cuando dice movimiento se refiere, ¿sí?, a trastornos corporales. Todo lo que es corporal es movimiento, en sentido newtoniano, podríamos decir, ¿sí? Y fíjense, la neurosis es siempre una alteración de la energía nerviosa, por eso lo llama neurosis, ¿sí?, que proveniente del sistema nervioso central, ¿sí? Era causa de los trastornos mentales, pero también de otras afecciones del organismo. Aquí el término neurosis remite a un sentido etiológico y abarca diversas enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una neurosis es una alteración de la energía nerviosa, ¿sí?, que puede impactar, ¿sí?, produciendo un trastorno en la conducta, pero que puede impactar produciendo un trastorno en algún área del cuerpo, ¿sí? Y no solamente en sentido neurológico, como va a ser después, sino en sentido general. Por ejemplo, para que tengan una idea, en aquel tiempo él clasifica a la gota como una neurosis, ¿sí? La gota es una neurosis. ¿Eso qué quiere decir? Que para él la gota es una enfermedad que no tiene fiebre, que no tiene una causa somática aparente y que estaría producida para él por una alteración de la energía nerviosa en un determinado lugar del cuerpo, ¿sí? Eso es la neurosis. Bien, aquí les puse justamente los cuatro grupos en que organiza la nosología de 1769: fiebres, neurosis, caquexias y trastornos locales. Si ustedes se fijan, fiebre, todas las enfermedades febriles, las sacamos por fuera, las caquexias, que son terminales, y trastornos locales, todo el resto de la medicina son neurosis, ¿sí?, que pueden impactar al cuerpo o pueden impactar al comportamiento. Esto, entonces, Perdón, instituciones, ¿cómo era la noción para él? Instituciones que llama él. En aquel tiempo, cuando se habla de instituciones médicas, se refiere a medicina interna, al estudio de la medicina interna, lo que nosotros llamamos medicina interna, medicina general. Estudio de la medicina. Estudio de la medicina general, sí. El término instituciones no tiene que ver con una institución, ¿se entiende? Esa es la... Tinel
ya entramos en nuestro campo, Pinel es un gran lector de Carden, ¿sí? No solo es un gran lector, sino que Pinel en 1785 traduce al francés las instituciones de la medicina práctica, o sea que lo conoce en profundidad, ¿sí? Y Pinel, tanto en la nosografía filosófica de 1798 como en el Tratado Médico Filosófico sobre la alienación mental, que es de 1801, ¿no es cierto?, la obra fundacional de la psiquiatría moderna, en ambos trabajos, ¿sí?, él considera a la alienación mental como una neurosis. ¿Se dan cuenta? Toma la concepción de Carden, ¿sí?, sobre el grupo de las neurosis, él coloca la alienación mental como un grupo dentro del grupo de las neurosis, ¿sí? La neurosis es un grupo más amplio. ¿Cómo? La neurosis es un grupo más amplio, ¿no? Considera la neurosis como una gran clase abarcativa, ¿sí?, siendo la alienación mental uno de sus géneros constitutivos, ¿sí? O sea que sigue esa concepción de Carden, ¿sí? La neurosis es una alteración de la energía nerviosa, ¿sí?, que cuando afecta el comportamiento y genera locura, lo clasificamos como alienación mental, ¿sí? Y cuando produce alteraciones en el cuerpo, le damos otro nombre, un gota o lo que sea. Pinel. Y después tenemos dos autores que van a ser fundamentales para la construcción del término psicosis, ¿sí?, que son los románticos alemanes, los románticos. Tanto Reil como Heinroth, ¿sí?, pertenecen a la generación romántica, ¿sí? La generación romántica, como ustedes saben, está muy atravesado, ¿sí?, por la filosofía hegeliana, ¿no es cierto?, y toda la concepción que tiene que ver con el espíritu. Entonces ellos colocan, ¿sí?, el problema de la locura, ¿sí?, no en el ámbito del cuerpo, sino en el ámbito del alma, ¿sí? Entonces, tanto Reil como Heinroth utilizan el término psique, que significa alma, para hacer referencia a las afecciones que forman parte de las locuras, digamos, a los trastornos del comportamiento. Estos eran los psiquistas. Los psiquistas, exactamente, de ahí el término psiquismo, ¿no es cierto? Primero psique construyen el término psiquiatría en Reil y psiquiatría en Heinroth, ¿sí? Psic entra en el campo de la locura, ¿sí? De alguna manera vamos a ver cómo produce una ruptura con la idea de neurosis, ¿sí? Neurosis venía siendo una clase abarcativa, ¿sí? La locura era una dentro, ¿sí? ¿Qué concepción hay de la psique y qué distinción hay con lo llamado espiritual? Porque relaciono a Schneider después con Scherer, porque Scherer fue a Colonia y ahí estaba Schneider. Claro, pero tienen un siglo y pico de diferencia, ya están atravesados por otra concepción, ¿sí? Estos psiquistas románticos, digamos, de esta generación, están atravesados por la idea hegeliana de la concepción de alma, ¿sí? Y esta idea de que es un trastorno del alma y que produce la alteración de conducta, que nada tiene que ver con el cuerpo. Después esto se va a perder completamente. Como en Aristóteles sería el principio vital de un cuerpo. No. Esto es muy propio de esa época, es muy propio de cierto desarrollo de la ciencia alemana, y en la segunda mitad del siglo XIX se va a perder completamente, ¿no? Porque es como que esa psique se va a somatizar completamente, ¿no es cierto? Va a pasar a ser algo del orden del orgánico, ¿sí? Pero aparece por primera vez el término en referencia al alma para hacer referencia a la locura, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que va a producir? Fíjense, Reil y Heinroth consideran que el origen de las alteraciones mentales está en el alma y no en el órgano nervioso. Por eso comienzan a utilizar psique del griego alma, que al tiempo desliza su semantización, por supuesto, a psíquico y psicológico, ¿sí? Y este va a ser el preámbulo para la aparición del término psicosis, ¿sí? Primero aparece psiquiatría y después va a aparecer psicosis. Poco tiempo después, ¿sí?, Oysterleben, ¿sí?, en su manual de psicología médica de 1845, va a utilizar por primera vez el término psicosis. Siguiendo a los románticos, va a utilizar el término psicosis. Pero vamos a ver ya que aquí hay un deslizamiento, porque él va a decir: toda psicosis es una neurosis.
Y ahora ustedes esto lo entienden porque ya vimos que la neurosis era un término abarcativo de muchos otros. Entonces, siguiendo a Callen, va a decir Foster-Leven, toda psicosis es una neurosis, pero sin intervención de la vida nerviosa no se manifiesta ninguna modificación de lo psíquico. No obstante, no toda neurosis es una psicosis. Sigue el mismo esquema. La psicosis, que son las alteraciones mentales, ¿sí?, forman parte del grupo de las neurosis, ¿sí? Pero no todas las neurosis son psicosis, porque hay otras neurosis que no son psicosis, ¿sí? Delimita el término psicosis como afección nerviosa que modifica la conducta y la diferencia de las afecciones nerviosas que afectan el cuerpo, ¿sí? Entonces, va a restringir las alteraciones mentales, digamos, al término psicosis, ¿sí?, alteración de la energía nerviosa, pero en tanto alteración del psiquismo, si queremos utilizar ese término, o de la mente, ¿sí?, mientras que las alteraciones de la energía nerviosa que afectan al cuerpo, ¿sí?, van a empezar a diferenciarse como otra disciplina, ¿sí? O sea que esta introducción del término psicosis también implica el inicio de la diferenciación entre psiquiatría y neurología, ¿sí? Todo el resto de las neurosis no psíquicas, ¿sí?, van a ir constituyendo el campo de la neurología. Los trastornos del cuerpo, los trastornos de la mente quedan del lado psicosis. Los trastornos del cuerpo quedan del lado de la neurosis, ¿sí? Por eso la especialidad que se va a ocupar de ellas con el tiempo se va a llamar neurología, y la especialidad que se va a ocupar de la psicosis es la que ya se está llamando en ese momento psiquiatría. ¿Se entiende la delimitación de los términos? Pero vuelvo a repetir esto que decía al principio. Fíjense cómo los términos determinan muchas cosas. No es que no es que nosotros le ponemos el nombre a algo que existe. Nosotros vamos construyendo eso que decimos que existe según la forma en que utilizamos los términos. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá ya entramos de plano en la época en la que el término psicosis queda absolutamente legitimado para hablar de la locura, ¿sí? Primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Toda la patología, toda la locura pasa a ser nomenclada como psicosis, ¿sí? Y hablamos para la primera mitad del 19 de la psicosis única, la monopsicosis o psicosis única, ¿sí? Todos estos autores de alguna u otra manera utilizan el término psicosis única. Yo se los reunía aquí en este popurrí. Algunos son más importantes que otros, algunos dicen algunas cosas más interesantes que otros. Vamos a tomar solamente dos autores que son fundamentales, que son Bell, con su tesis de 1822 sobre la aracnoiditis crónica, y vamos a tomar a Griesinger, que es un poco el padre en Alemania de lo que va a ser el desarrollo de la psiquiatría en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Ustedes recordarán que el gran aporte de Bell, ¿sí?, es la descripción, la observación de los trastornos que se producen por la aracnoiditis crónica que se genera en el cuaternarismo de la sífilis, ¿no es cierto?, la parálisis general progresiva, ¿sí? Y lo que hace Bell es mostrar que un montón de trastornos psiquiátricos de los más comunes de ver en el campo de la locura tienen un fundamento en una alteración cerebral perfectamente reconocible, ¿no es cierto? Como decir, es un inicio, ¿sí?, de ese larguísimo recorrido que hay en el campo de la psiquiatría, podemos decir hasta nuestros días, ¿sí?, de pretender encontrar el fundamento morfológico, orgánico, de la alteración de conducta que se observa en el individuo que uno tiene delante. Y fíjense, les traje este pequeño fragmento que es muy interesante de las investigaciones de 1822, que dice: los síntomas de la aracnoiditis crónica pueden ser reducidos a una parálisis general incompleta y el descalabro de las facultades intelectuales. Estos dos órdenes de los fenómenos proceden a un paso igual y proporcional y permiten que la enfermedad sea dividida en tres periodos. Primero, el delirio monomaníaco con exaltación. Segundo, el delirio maníaco acompañado por ideas dominantes.
y tercer estado, la demencia, ¿sí? O sea, describe un recorrido, ¿sí? Que ya era más o menos conocido, ¿sí? Describe un recorrido en donde el paciente pasa por distintos momentos de delirio, ¿sí? Con exaltación, con desorganización y que termina en la demencia, ¿sí? Lo que después se va a llamar el ciclo de la gran psicosis, como la piensa Grisinger. Pero es el punto de partida, ¿sí? Entonces, en Bell está el punto de partida de poder pensar que la locura tiene un fundamento orgánico que se puede reconocer, ¿sí? Y está el punto de partida de una ordenación cronológica del devenir de los trastornos, ¿sí? Que no estaba en Pinel, más o menos esbozado, puede haber estado en Esquirol, pero tampoco. O sea, de aquí en adelante, en forma bien marcada, los autores van a empezar a ver o a buscar cuál es esa evolución que va teniendo, digamos, en el desarrollo de la psicosis, qué evolución va teniendo el desarrollo de la locura, como buscando una lógica de cuál es ese desarrollo de la locura a lo largo del desarrollo de la psicosis, ¿sí? Y si hay un autor que desarrolla ese concepto con mucha precisión y que además deja una impronta muy importante para los que vienen después, ese autor va a ser Grisinger, ¿sí? O sea, ya hemos hablado varias veces de Grisinger. Yo ya hemos hablado porque la verdad que muchas veces hemos hablado en el curso del año pasado, yo creo que hablé de estos mismos temas, lo que yo no sé si, digamos, los compañeros que están aquí estaban el año pasado o no, pero no los quiero fatigar con esto. Pero en Grisinger esto es muy claro. O sea, Grisinger es el principal exponente conceptual de la psicosis única. Además es un autor muy importante porque es el autor que escribe el primer tratado de psiquiatría con el formato moderno de los tratados de psiquiatría, donde él propone una psicopatología y propone una nosografía y hace una mostración clínica de esa nosografía en forma bastante bien articulada. Nosotros tenemos la suerte de hace muchísimos años, ya unos 20 años aproximadamente, de poder leer el tratado de Grisinger en español, que está publicado en 2 tomos por Editorial Pólemo, ¿sí? No se trata no se trata de la primera edición de 1845, sino que se trata de la segunda edición de 1865, que fue traducida al francés por Belager y publicada en 1867. Esa es la que tenemos de Pólemo, la de 1867, ¿sí? ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias, pero bueno, no importa. La diferencia fundamental que hay es que en la de 1845, esta Verrücktheit que aparece aquí, para Grisinger era siempre secundaria a un proceso mayor, y en la segunda edición, que ustedes pueden leer, de 1867, él ya hace diferencia entre una prima de Verrücktheit, de la que ya había hablado Calhoun, que corresponde al concepto de paranoia. Esa es la única diferencia importante clasificatoria entre la edición de 1845 y la edición de 1867 que tenemos nosotros en español. Pero bueno, Grisinger propone la evolución de la psicosis única, ¿sí? Él va a decir que todos los cuadros, primero que nada, que para que haya una enfermedad que se desarrolle como psicosis única, tiene que haber un trastorno básico, que es lo que llama la metamorfosis del yo, ¿sí? Esa metamorfosis del yo, que suele ocurrir generalmente a etapa temprana, él la relaciona con la adolescencia, ¿sí? Eso le da un punto de partida después a Calhoun para pensar la befrenia, un punto de partida en edad temprana, salida de la niñez a adolescencia. Esa metamorfosis del yo lo que va a producir, lo hemos dicho muchas veces, son alteraciones del campo representacional de las ideas, en donde las ideas son empujadas por algo que se empieza a metamorfosear y que se empieza a alterar. Esto siguiendo el esquema dinámico de Herbart, ¿sí? Siguiendo el esquema dinámico de Herbart de 1815, ¿sí? Sumamente estudiado por Freud, ¿sí? Lo hemos dicho también, ¿sí? En la biografía de Freud, y Bergerie, cuando habla de Freud, dice que las hojas del libro de Grisinger, propiedad de Freud, en la parte en que Grisinger habla de la metamorfosis del yo, está subrayada una y otra vez, ¿sí? Esa metamorfosis del yo, ¿sí? Como un campo de conciencia clara, donde las ideas organizadas dan estructura, digamos, a la identidad del individuo, y que pueden ser metamorfoseadas por otras ideas que vienen de afuera y que pueden alterar y empezar a generar trastornos en su comportamiento, fue algo muy leído por Freud al pensar, me parece a mí, que tuvo mucho que ver con cómo pensar ciertas características de la primera tónica. Pero bueno, esta alteración
la metamorfosis del yo empieza a hacer una transformación de la conducta del individuo, y el individuo puede ir pasando por todas estas instancias, ¿sí? Una frenaica inicial, la hipocondría, la melancolía, la manía, ¿sí? El Wahnsinn, ¿sí? Que es un estado de excitación con delirio, ¿sí? La Verrücktheit, que es un delirio desorganizado y deteriorante, y finalmente terminar en la demencia, agitada, finalmente apática, y la muerte. Ese es todo el ciclo de lo que después se va a llamar la gran psicosis, ¿sí? Que puede darse en la PGP, como lo había mostrado Bell, y que se puede dar también en la gran psicosis idiopática, como lo muestra Griesinger, ¿sí? Pero esto deja perfectamente fundamentado que la psicosis es única, que desarrolla desde formas tempranas, menos agresivas, hasta formas más graves. No lo hemos dicho, pero Griesinger consideraba que manía y melancolía eran trastornos funcionales, que la persona podía recuperarse y volver a la normalidad, pero cuando pasa de manía en adelante, de la Verrücktheit en adelante no hay retorno, porque acá considera que hay un trastorno orgánico, en estas no hay un trastorno orgánico, es funcional. De aquí para abajo la persona o se queda todo el tiempo como un delirante desorganizado o avanza hacia la demencia, a la apatía y a la muerte. Una pregunta, ¿ese yo qué significa? ¿Cómo? Ese yo... Es lo que decía recién. ¿Es un yo consciente? Porque hoy en día cuando... No pensemos en consciente e inconsciente, porque... No, digamos, por ejemplo, en Goffman, el yo es un proceso dialéctico, no es una estructura así. ¿Eso se acerca más a un ser? No, acá el yo, como lo define Griesinger, ¿sí? Es aquellos elementos que están en el campo de la conciencia y que estructuran, digamos, una identidad. Nada más que eso. No desarrolla más que eso, ¿sí? No desarrolla más que eso. ¿Es estático o es dinámico? Es dinámico. Es dinámico porque sigue el modelo de Herbar, como decía antes, ¿sí? Y Herbar sigue el modelo de fuerzas, ¿sí? Que todo el tiempo hay fuerzas que están empujando por entrar, ¿sí? Un yo sano, digamos, esas fuerzas las inhibe, las reprime, ¿sí? Cuando ese círculo, digamos, empieza a ser atravesado por ideas, digamos, que no tienen nada que ver con lo que está estructurado, es cuando empieza la desestructuración, con la frenalgia, etc. ¿sí? Sí, pero digamos, ese yo, si no fuera patológico, sí, me da la impresión que tendría que ser más estático, porque hoy en día hay un crecimiento, es un yo dinámico, digamos, dejando lo consciente, inconsciente, las influencias sociales, la edad, la cultura, etcétera, etcétera. A eso no se llega. No porque no lo desarrolle. Yo creo que lo que él dice sí, es dinámico en cuanto a crecimiento, experiencia y demás, ¿sí? Pero, digamos, dentro de cierto límite de lo que considera la normalidad. Cuando empieza a aparecer otras cosas es cuando empieza a desorganizarse. Bien, y de acá entonces, o sea, hasta acá, después vamos a hacer una revisión, una puesta en orden. Hasta acá lo que tenemos es la entronización de la psicosis única, ¿sí? Entonces, toda la locura queda constituida en relación a la psicosis, ¿sí? Y hay un grupo, digamos, profesional que se dedica a eso, que son los alienistas o ya los psiquiatras, ¿sí? De mediados del siglo en adelante. O sea, la disputa por el campo de la locura está resuelta en la construcción del término psicosis en cuanto a que las locuras son psicosis y de las psicosis se ocupan los psiquiatras, digamos, esa es en cuanto a la determinación del término, digamos, y lo que hay por debajo de eso. Ahora, ya en la segunda mitad de 51, 54 en adelante, empezamos a tener el proceso de diferenciación de la psicosis, ¿sí? O sea, empieza a abandonarse esta idea de la psicosis única y hay dos autores muy disruptivos en ese sentido, uno en Francia y otro en Alemania, ¿sí? En Francia es Farré y en Alemania vamos a ver que es Carlbaum, ¿sí? Que rompen con esta idea y proponen otra cosa, ¿sí? Cuando describe la locura circular o locura doble forma, Farré, ¿sí? No lo voy a leer todo, ¿sí? Considera que a partir de allí se encuentra una verdadera forma de enfermedad mental y tiene una ruptura con la nomenclatura anterior. Rompe con la manía, monomanía, demencia de sus maestros, de Spinel, de Esquirol, sobre todo la monomanía que
estaba tan en boga en ese momento, y empieza a decir que hay que buscar una nueva vía de clasificación, ¿sí? Basar las distinciones de las enfermedades mentales en un conjunto de características subordinadas entre sí y en su devenir, la evolución de estos fenómenos que se suceden en un orden determinado, ¿sí? Fíjense, todo tiene que ver con la diacronía, lo que estoy poniendo, ¿sí? Se puede anunciar de antemano la evolución posterior de la enfermedad, que es lo mismo que va a decir Calhoun, ¿sí? Se sale de la óptica de la psicosis única y se empieza a pensar que esa psicosis que se pensaba como única hay que desagregarla, ¿sí? En otras múltiples psicosis que se van a diferenciar entre sí por las formas de comienzos, la evolución y las formas terminales. O sea, estamos hablando de diacronía. Recuerden, ¿no? Paradigma de las enfermedades mentales, segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Concepto de diacronía. Lo mismo vamos a ver en Calhoun, ¿sí? No voy a leer todo, él reconstruye a la manera, digamos, de Sydenham, ¿no? Una cosa puramente empírica, pero fíjense, reconstruir el curso previo a partir del estado actual y poder predecir el futuro, ¿sí? Yo estoy acá, ¿sí? Pero la nueva forma de construir enfermedades es, yo estoy acá, pero tengo que ver lo anterior, la anamnesis, reconstruir el curso previo, y teniendo la anamnesis y teniendo el momento actual, poder predecir lo que va a ocurrir después, ¿sí? Mostrar la película, ¿sí? Diferenciación de la psicosis empieza o tiene como elemento prevalente el poder ver las distintas películas, romper con las imágenes congeladas, que es lo que teníamos en la psicosis única, y empezar a ver las distintas películas, la multiplicidad de la psicosis, las formas que la psicosis puede tomar, ¿sí? Esto, bueno, Carlos, esto es de la monografía sobre la catatonía, que es de 1874, ¿sí? Pero ya lo tenía desde bastante antes, porque ya en la clasificación de las enfermedades mentales, que es un texto de 1863, que también está en español, que es bastante más temprano, él ya habla de esta diferenciación, ¿sí? Porque el concepto de Becordia, ¿sí? Que es el concepto a partir del cual construye, digamos, la separación de las enfermedades, está presente en el texto de 1863, como también está presente en esa clasificación de 1863 la paranoia como un cuadro diferenciado, que es la Becordia intelectual por excelencia, ¿sí? Que él la define exactamente como la va a tomar Kraepelin para su conceptualización clásica de la paranoia. Bueno, esto es un resumen. El trabajo de Farrell en Francia y de Calhoun en Alemania sientan las bases del modelo de las enfermedades mentales en psiquiatría, se abandona la singularidad de las psicosis únicas y se aborda la pluralidad de las enfermedades mentales, entendidas como entidades clínico-evolutivas que se diferencian a través del detalle semiológico y de las formas finales. Esta concepción plural de enfermedades mentales genera una fragmentación del campo de la psicosis que pasan a ser las psicosis, entidades discretas, reconocibles algunas veces por su etiología o más frecuentemente por su curso longitudinal. Etiología y curso longitudinal. Y ahora vamos a la clasificación, ¿sí? Si la psicosis se pluralizan, de única pasa a múltiple, ¿cómo clasificamos esa pluralidad? ¿Cómo se empiezan a buscar formas de clasificar esa pluralidad? Por un lado tenemos un norte ya introducido, indicado por Bell, de pensar, ¿sí?, que en algunas psicosis, algunos piensan que en todas, que todavía no se conocen, pero que en algunas psicosis podemos tener un correlato orgánico del trastorno conductual que tiene el individuo, ¿sí? Entonces, para otras no se conoce el trastorno orgánico, algunos piensan que debe estar presente pero que hay que encontrarlo, otros no se preocupan por encontrarlo, pero sí se preocupan por observarla, determinarlas y clasificarlas, y a ese grupo es el grupo que se lo llama de curso longitudinal, ¿sí? O sea, se construye como una forma, un comportamiento de la enfermedad, independientemente de la etiología, que no la conocemos, pero la repetición de esa figura en muchos individuos lleva a conceptualizarla como una psicosis de curso longitudinal, ¿sí? Y acá vamos, la diferenciación de la psicosis, ¿sí? Las psicosis producidas a partir de una etiología determinada, la que decíamos recién, de Bell en adelante, reciben el nombre de psicosis somáticamente determinadas,
¿sí? Esta es una clasificación que ha llegado hasta los años 70, 80 del siglo pasado, ahora tenemos que decir del siglo pasado, del siglo XX, ¿no es cierto? O sea que se origina en aquel tiempo, pero fíjense que la pregnancia hasta dónde ha llegado. Las psicosis somáticamente determinadas pueden ser de dos tipos. Las psicosis orgánicas, a la manera de Bell, aquellas de las cuales el cuadro psicopatológico es dependiente de una lesión orgánica cerebral reconocible, se desarrollan a partir de la descripción de Bell de la rhabdomyolysis. Y por otro lado, la otra psicosis somáticamente determinada son las llamadas psicosis exógenas, aquellas en las cuales el cuadro psicopatológico representa una forma de reacción cerebral ante una noxa orgánica, como las enfermedades infecciosas o los agentes tóxicos, y que se origina en los trabajos de Bonhoeffer, dos trabajos muy importantes de Bonhoeffer de 1909 y de 1910. Concepto de reacción. Después va a tener mucha fuerza esta concepción de Bonhoeffer en buena parte de la psiquiatría norteamericana con el concepto de reacción. Pero acá es como psicosis somáticamente determinada. Les traje un pequeño fragmento que es muy poco conocido, porque Bonhoeffer es un autor que no lo tenemos para leerlo. Él publica dos artículos muy importantes, la cuestión de la psicosis exógena, donde aparece por primera vez el término psicosis exógena, que es de 1909, y las psicosis sintomáticas en 1910. En el primer texto dice esto, dice: la forma que toman estas reacciones psicóticas es, en primer lugar, el delirio, que también ocasionalmente puede aparecer, siendo las características clínicas dominantes la alucinosis. Luego vienen las reacciones epileptiformes, que se pueden presentar como estados de excitación psicomotriz ansiosa o frenética, o como estados crepusculares desprovistos de afecto. Luego aparecen diversos tipos de estupor y por último los estados de confusión, que pueden mostrar características alucinatorias, catatónicas o disociativas, ¿sí? Todo este conjunto de alteraciones, algunas muy ruidosas, ¿sí? Que clasificamos como psicosis, ¿sí? Pueden formar parte de las formas de reacción del psiquismo ante una noxa extraña, que es lo que dice Bonhoeffer. De ahí el nombre de psicosis exógena, ¿sí? Formas de reacción que siempre remiten a... ¿Cómo? Formas de reacción que siempre remiten a algo somáticamente determinado. Claro, o sea, Formas de reacción cerebral. Formas de reacción cerebral, ¿sí? Lo que para Bonhoeffer está somáticamente determinado es la forma de respuesta que tiene ese individuo, ¿sí? Porque alguien ante una determinada noxa externa, infecciosa o tóxica no responde de esa manera, y una determinada persona responde haciendo todo el cuadro, por ejemplo, ¿sí? Por eso la llama psicosis exógena. Y después tenemos el otro grupo, ¿no? El grupo, digamos, más importante en cuanto a la presencia institucional, ¿sí? y a la presencia, podríamos decir, demográfica, que son las psicosis en las cuales no se puede determinar una etiología precisa, pero que son reconocibles, como decíamos antes, por su curso longitudinal, encontrando en cada una de ellas un patrón diacrónico o estructura predecible. Reciben el nombre de psicosis estructuralmente determinadas o psicosis endógenas, ¿sí? Esto un poco para aclarar, porque a veces hay un berenjenal de mala interpretación del término psicosis endógena, ¿sí? Psicosis endógena, ¿sí? A ver, paradójicamente, ¿sí? En lo endógeno, ¿sí? No hay ninguna determinación orgánica, porque a veces, ¿sí? Uno, por desconocimiento, en forma muy rápida, asocia endógeno con orgánico. Endógeno porque viene de adentro. No tiene nada que ver. La construcción es diferente, ¿sí? Es endógeno porque no es exógeno, porque no viene de una noxa externa, viene de adentro. Pero lo único que sabemos de eso endógeno es que eso está estructuralmente determinado. Y cuando decimos estructuralmente determinado, no nos confundamos con el concepto de estructura que va a estar presente en la psiquiatría de 1830 en adelante, en la psiquiatría europea de 1830 en adelante, ¿sí? Ese concepto que ya hemos estudiado como paradigma de las grandes estructuras, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Ojo, acá estructura quiere decir el dibujo, la forma, ¿sí? La forma que toma una psicosis
y que los clínicos ven que esa forma que describen en un paciente se repite en una gran cantidad de pacientes. Y que cuando encuentran esa forma a mediano desarrollo, pueden predecir lo que va a ocurrir después en la mayor parte de los casos. ¿Sí? La evolución. Es la evolución, por eso sí, longitudinal, por eso decíamos longitudinal. ¿Sí? Bien. Pero quiero que quede bien claro qué significa entonces psicosis endógena versus psicosis exógena, o psicosis estructuralmente determinada, que puede ser un término más correcto que endógena, ¿sí? Si no lo confundimos con el término estructural del siglo XX. ¿Sí? Pero de todas maneras, noxa externa, que era nada más en esa época, una noxa externa podía ser sí, nada más. No. Cualquier tóxico, la fiebre, eso se describe en los pacientes febriles y en los pacientes con determinados tipos, muchos tipos de tóxicos, toxicidad externa claramente reconocida. ¿Sí? Ya en ese momento la sífilis no, porque ya se conocía el desarrollo de la PGP y el artículo de la aracnoiditis tenía ya 60, 70 años. Sí, totalmente. Bien, pero entonces tenemos las psicosis exógenas y las psicosis endógenas o estructuralmente determinadas. ¿Cómo se desarrollan? En este campo de la psicosis endógena se desarrolla el trabajo clínico de Kraepelin, ¿sí? Las ediciones fundamentales, aplicando el método de observación clínica fenomenológica y análisis longitudinal de cohortes de síntomas y de formas terminales. El legado de Kraepelin ha dejado establecida una dicotomía fundamental en el campo de las psicosis endógenas entre la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, que esa es el clásico, ¿no? Cuando hablamos de psicosis endógena, a partir de Kraepelin vamos a hablar básicamente de esos dos grandes constructos, ¿sí? Pero, bueno, y acá, este ejemplo que damos siempre, ¿sí? No hay constructo más paradigmático, ¿sí? De lo que es una psicosis estructuralmente determinada que la demencia precoz como la piensa Kraepelin, ¿sí? Para mí siempre es el mejor ejemplo paradigmático, ¿sí? Toma una serie de afecciones ya descritas. En realidad Morel no describe una afección, sino que describe un comportamiento en las lecciones clínicas de 1851-1852. Calvin en 1863 define el concepto de befrenia, ve 12 casos, no los analiza, los guarda, se los entrega a Hecker, Hecker los publica y por eso muchas veces aparece que la befrenia es un concepto de Hecker. Y finalmente la catatonía, la famosa tesis de la catatonía de Calvin, que es de 1874. ¿Qué es lo que observa Kraepelin? Que en todos estos cuadros anteriormente descritos hay una constante en cuanto al análisis longitudinal, que en todos los casos la afección empieza a edad temprana, ¿sí? Que en todos los casos evoluciona con un deterioro importante y que en todos los casos, después de un tiempo, él dice 10, 15 años, van a un estado de demencia irreversible. Y por eso toma el término demencia precoz para darle entidad a todo el cuadro, y la befrenia, la catatonía y la demencia paranoide de Sandler de 1868 pasan a ser las primeras tres formas clínicas de la demencia precoz. En 1903, en la séptima edición, agrega la forma simple, ¿sí? Y ahí tenemos la conformación clásica de lo que es el concepto de demencia precoz kraepeliniana, que es una psicosis endógena o psicosis estructuralmente determinada. Y acá termina una página brillante, podríamos decir, del desarrollo de la clínica psiquiátrica y del desarrollo de la concepción de la psicosis. Y comienza inmediatamente después otra página. Y qué seca que tengo la boca. ¿Mate? Mate, sí, porfa. Sí. Porfa. Entramos a otra escena, como diría mi amiga Lucía Rossi. Entramos a otra escena, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero en las afueras de Zúrich se encuentra una institución señera, de las más importantes que ha dado Europa en el desarrollo de la investigación en psiquiatría, que es el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Zúrich, que se fundó en 1870, ¿sí? Está a las afueras de Zúrich, en unas colinas que se llaman las colinas de Burgolfli. Por eso este hospital es conocido por todos como el Burgolfli, el famoso Burgolfli,
¿sí? El Burgosli se crea en 1870, tiene directores importantísimos, padres de la psiquiatría, ¿sí? Forel fue uno de los directores, y de 1900, 1897 o 1898, de 1898 a 1927, el director del Burgosli es Bleuler, ¿sí? Eugen Bleuler, el padre. El hijo fue después, unos años después. En 1900, ¿sí? Llega para formarse en el Burgosli como segundo ayudante de Bleuler ese señor que ahí está jovencito, que es Jung, ¿sí? Esa foto ya es de 1909, es sobre el final de las investigaciones a las que vamos a hacer referencia ahora. Entonces, ¿qué es lo que se da? Este lugar, que es el centro de referencia, uno de los grandes centros de referencia de las investigaciones psiquiátricas a principios de siglo, ¿sí? En 1900 recibe la presencia de Jung. Jung tiene una gran amistad y además una importante, digamos, presencia intelectual sobre Bleuler, ¿sí? El pensamiento inicial de Freud, lo que Freud había desarrollado en ese momento, estamos recién en 1900, ¿sí? Jung ya lo había leído, ya lo conocía, estaba muy interesado, tenía ideas propias sobre eso, y toda esa información se la lleva a Bleuler, ¿sí? Y entonces es junto con Jung y con Abraham, que también formaba parte de ese grupo, y un par más que no recuerdo el nombre, pero sin duda Abraham y Jung son los más importantes, con los que Bleuler desarrolla un programa de investigación, ¿sí? Acerca de la locura en el Burgosli entre 1900 y 1910. Son 10 años de investigación en la que eso se transforma en un laboratorio. Están las películas que muchos de nosotros la hemos visto, ¿sí? La de Sabrina Spielberg, Spielberg, en donde, bueno, aparece todo este tema tangencialmente, y hasta se ven algunas imágenes del Burgosli. En esos 10 años, ¿sí? Lo que ocurre es que esas ideas iniciales del campo del psicoanálisis que Freud recién estaba calibrando, ¿sí? Impactan en un grupo de investigación que trabaja con pacientes muy graves, porque además este es un sanatorio, es un hospital que es referente en Europa, o sea, que casos de los más complicados los mandan aquí para que sean atendidos, ¿sí? ¿Y qué surge de todo esto? Surgen una serie de textos sobre los que vamos a tratar de trabajar un poquito, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Este texto de Bleuler, Afectividad, Sugestionabilidad y Paranoia, que es de 1906, lo pueden leer, lo tenemos en español, lo ha publicado Editorial Morata en 1970, me parece, ¿sí? Y fíjense, yo quiero que vean, o sea, no necesito decir nada, simplemente leer algunos fragmentos. Fíjense, 1906, ¿sí? Psiquiatra, uno de los psiquiatras más importantes de Europa, si no el más importante, dice: la investigación psicológica de la génesis del delirio en la paranoia y afecciones paranoides ha comprobado con toda seguridad la influencia patológica que ejercen sobre el pensamiento los complejos representativos cargados de afecto que signifiquen de algún modo un conflicto interno. Este lenguaje no estaba en el campo de psiquiatría. Así pues, tanto psíquica como biológicamente aparecen como algo natural todos los mecanismos elementales afectivos de Freud: represión, desplazamiento y transferencia, con sus secuelas sobre las que tanto se ha discutido inútilmente. Defensa de Freud en ese momento, 1906, aparece la teoría de los complejos afectivos y la noción de conflicto interno, ¿sí? En este grupo de investigación que está viendo los locos más loquitos que les mandaban de Europa con diagnósticos de demencia precoz. Perdón, ¿qué se refiere con la última parte? Con sus secuelas sobre las que tanto se discutió inútilmente. Porque justamente eso, sobre las que tanto se ha discutido inútilmente, porque eran, porque eran muy criticadas por la psiquiatría, como que lo de Freud era una fantasía. Y él está diciendo, esto lo vemos, es lo que tanto se ha discutido inútilmente. ¿Sí?
La deuda Freud, como aparece en Bloiler en ese momento. Después, este es un libro absolutamente fundamental, ¿no?, para entender este trabajo, ¿no? La psicología de la demencia precoz, que es de Jung, ¿sí?, y que es de 1907. Fíjense, estamos en el momento de cambio, ¿sí? Es psicología de ¿qué? De un constructo que no responde a la psicología, porque la demencia precoz no responde a la psicología. Sin embargo, es psicología de la demencia precoz. Fíjense lo que dice. Dice: el 45% de los enfermos sufre de la enfermedad común y auténtica conocida como demencia precoz. El nombre no es muy apropiado, porque la demencia no siempre es precoz, ni hay demencia en todos los casos. Un palito para que lo vean. Por regla general, en esta enfermedad no hay hallazgos cerebrales. Aún los casos del tipo más severo, de larga duración, es frecuente encontrar en la autopsia un cerebro intacto. Toma distancia de todo lo que es el proyecto de investigación en cuanto a la organicidad del trastorno. Por lo tanto, el camino hacia la psiquiatría del futuro, que debería entender mejor la esencia del asunto, está completamente marcado. Solo puede ser el camino de la psicología. Por este motivo, en nuestra clínica de Zúrich hemos abandonado por completo el enfoque anatómico y nos hemos dedicado a la investigación psicológica de la enfermedad mental. Nada que decir, ¿sí? Nada que decir. Como que el psicoanálisis no existía como mundo de referencia. Son psiquiatras trabajando en un hospital psiquiátrico. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, un poquito, de la autobiografía de Jung. Él cuenta que ya había leído a Freud y estaba muy interesado en los desarrollos, y le llamaba siempre la atención a una paciente que era como estaba muy tullida, nadie le prestaba atención y que estaba moviéndose así, con un movimiento de las manos que le llamó la atención. Y él, cuando se acerca, le decía: tiene que tener algún significado esto. Y pregunta al entorno y descubre que era zapatera. Y entonces había algo de su recuerdo, de su vocación, de su infancia, o la madre zapatera, que aparecía ahí como una representación, y eso lo impactó. Bueno, poder ver otra cosa, lo que decíamos al principio. Serían los hilos intencionales. Ahora es interesante porque en a fines o inicios del 1900 empieza la psicología a aparecer, pero del lado de los test, uno por el tema de la guerra y otro en Francia por los test de inteligencia en la área de educación. Y Jung fue el director de tesis de Bieswanger sobre el reflejo psicogalvánico. Y se lo lleva a Freud, lo presenta a Bieswanger, y Freud, que estaba medio aislado de lo institucional, piensa que podía ser el heredero de la teoría psicoanalítica, y hasta el final de su vida siguió. Sí, es interesante lo del reflejo galvánico, porque es el tipo de investigación que hacían en el Bulbosli, ¿sí? Pero lo cruzaban con la idea psicodinámica, o sea, tenían esta idea científica de la época, ¿no es cierto?, de la materialidad, del cálculo matemático y demás, pero atravesado con el tema de lo psicodinámico. Y Bieswanger, siendo más joven, también hizo su formación inicial en el Bulbosli. Gracias. Bien, seguimos con una más. Ahora, Bloiler. Un poquito más adelante, cuando ya se está terminando esta investigación, que llega hasta 1910, en la famosa monografía, el libro sobre la demencia, sobre las esquizofrenias, que se llama Demencia Precoz, o el grupo de las esquizofrenias, el libro de Bloiler de 1911, que lo firma Bloiler, pero que en el prólogo dice que es un libro fruto de las investigaciones compartidas en el Bulbosli. Y fíjense lo que dice sobre el final del prólogo. El prólogo es 1908, aunque el libro está publicado en 1911. Dice: un aspecto importante del intento de perfeccionar y ampliar los conceptos de la psicopatología es precisamente la aplicación de las ideas de Freud a la demencia precoz. Estoy seguro de que todo lector se da cuenta de cuán grande es nuestra deuda respecto a este autor, sin necesidad de que yo mencione su nombre en todos los puntos apropiados de la exposición. ¿Sí? Bien. Es la época en que más fuerte es la relación de Bloiler con Freud, ¿sí?, que se rompe en 1912, antes del primer Congreso Mundial de Psicoanálisis.
Bueno, ven que estamos pasando completamente a otro escenario, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces con el concepto de psicosis según como lo ve el grupo de investigación de Burgosli? Va a pasar esto, ¿sí? La demencia precoz va a transmutarse en esquizofrenia, ¿sí? Se va a abandonar el estudio del curso longitudinal, ¿sí? Y se va a buscar eso que aparece en todos estos textos, la búsqueda, ¿sí?, del complejo interno, de la alteración de la afectividad, del conflicto, ¿sí? Y todo eso lleva a la construcción de la noción de spaltum, ¿sí?, escisión del yo. El análisis deja de ser longitudinal, pasa a ser estructural en el sentido que se le da a estructural desde los años 20, 30 en adelante. La decisión del yo, que es algo que no vemos, genera el spaltum, y la expresión del spaltum en la clínica van a ser los síntomas cardinales, los síntomas primarios, ¿sí?, de la esquizofrenia: disgregación, autismo y ambivalencia, ¿sí? Y los secundarios son síntomas, digamos, solamente reaccionales, podríamos decir. Lo esencial va a ser esto, ¿sí?, que es lo de predominio deficitario, en los 3 órdenes de predominio deficitario, ¿sí? Entonces, se va a abandonar, digamos, el análisis longitudinal y se va a trabajar en el análisis estructural. La experiencia de Burgosli termina hacia 1910-1912, ¿sí? Y después esto va a impactar de distintas maneras, ¿sí? Como bien dice Landry Lora, en la psiquiatría francesa va a impactar fuerte de 1926 en adelante, ¿sí? Pero la década del 30, la década del 40 va a estar muy atravesado por esta nueva concepción de la psicosis, ¿sí? La psicosis no como psicosis ni somáticamente determinada, son las menos que quedan de lado, ni como psicosis endógena en el sentido de la psicosis estructuralmente determinada por curso longitudinal, sino que las psicosis endógenas van a pasar a ser las que dependen de la conformación de una estructura psicótica, en el concepto de estructura como lo piensa el pensamiento psicodinámico. Ahora, para Bloider, los síntomas primarios son orgánicos. En ese momento no, habla de decisión del yo y nada más. Después él sigue trabajando hasta 1927 como director, ¿sí? Primero lo piensa como no... Primero lo piensa como dinámico, ¿sí? Y después empieza a retomar la visión del orgánico, ¿sí? Del 12 en adelante, él sigue hasta el 27, lo va a seguir pensando como síntoma orgánico. Norbert, en ese caso es muy interesante la distancia que toma la conferencia de 1926 en el Congreso de Alienistas de Lengua Francesa, y no hablo de lengua francesa, donde Bloiler ya a partir de su monografía del 1907 es toda una autoridad, y ahí es donde entra la cuestión del proceso orgánico, materialista, mecanicista, sí. Lo dice sin tapujos, sí. Que ya tenemos la causa de la esquizofrenia, cuando en realidad anteriormente había tratado de ubicar algo del orden psicopatológico, sí, hablando de hacer spaltum primordial y una spaltum reactiva. Sí. Pero para no quedarme en el pensamiento, simplemente lo que yo trato de mostrar es que acá surge una concepción que después se independiza. Va a seguir otro correlato, ¿sí? Pero ya se independiza. La idea estructural ya se independiza. Ya en 1930 ya está muy presente, ¿sí? Está presente la estructura para estos cuadros y para otros cuadros también, ¿sí? La diferencia entre psicosis y neurosis ya va a ser muy importante del 30 en adelante, incluso en el campo de los trastornos afectivos, ¿sí? No solo en el campo de los trastornos delirantes. Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿sí? Entonces, como un resumen, a principios del siglo XX irrumpe el psicoanálisis en el campo de la psiquiatría a partir de los trabajos de Jung y Bloiler, quien introduce el concepto de esquizofrenia. Esta perspectiva psicoanalítica impacta en la clasificación de la psicosis en la medida que privilegia el concepto de psicosis en tanto modalidad de relación con los otros y el mundo, quedando en segundo plano la importancia del análisis longitudinal. Más que el detalle clínico semiológico que permite el diagnóstico diferencial entre las psicosis endógenas, se privilegia la diferenciación clínica entre psicosis y neurosis, entendida como las dos modalidades básicas de organización de la existencia. Esta mirada tuvo una presencia importante en la psiquiatría norteamericana entre los años 1960 y 80 y puede observarse en la estructura del DSM-2. De la misma manera, la desaparición de esta perspectiva puede evidenciarse en las clasificaciones norteamericanas
desde el DSM-3 en adelante, con la desaparición de los términos psicosis y neurosis. Desaparecen completamente, bueno, ya lo hemos hablado otras veces, de ahí en adelante y hasta la fecha no han tenido retorno. Y para terminar, ¿sí?, de lo que empezamos hasta el final, el término psicosis surge en la disputa lexicográfica con otros términos en torno a la denominación médica de la locura, y su estabilización permite la diferenciación conceptual entre neurología y psiquiatría. Segundo, el concepto de psicosis única permite la estabilización de la psicosis como patología médica diferenciada con su correlato profesional, el alienista o psiquiatra. Tercero, el concepto de entidad clínico-evolutiva promueve el análisis longitudinal y lleva a la diferenciación de la psicosis, privilegiando las formas terminales. Y por último, la concepción estructural de la psicopatología psicoanalítica lleva a una simplificación clasificatoria centrándose en la diferenciación entre psicosis y neurosis. ¿Sí? Hasta acá hemos visto, para mí, todas las posibilidades que tenemos de ver el desarrollo y los efectos clínicos, los efectos de escuela, los efectos de conformación de grupos de investigación que tiene la terminología sobre la forma de pensar la clínica, ¿no? Y no pensar, por favor, ¿sí?, que uno nombra porque conoce aquello que ve claramente, sino que uno va nombrando y consciente, inconscientemente, con decisión política o sin ella, va determinando campos de análisis en función de la forma en que nombra las cosas. ¿Sí? Freud rescata el término neurosis. Sí, de eso no lo tocamos porque seguimos la psicosis. Después, esa vieja neurosis de la que habíamos hablado pierde toda vigencia y después, ¿sí?, es Freud quien retoma el término neurosis para darle, digamos, una ubicación dentro del campo de las afecciones. Norberto, una pregunta. Cuando estabas hablando cuando ingresa las ideas de Fagret, ¿sí?, de la división de los dos tipos de psicosis. Ahora, el concepto longitudinal, si bien en la psicosis única ya lo tenía Griesinger, sí, y en todo caso Fagret toma esto, pero lo de la mirada longitudinal surge con Griesinger. Sí, o sea, yo he dicho muchas veces, incluso si yo se lo preguntaba al anterior y me dijo que estaba de acuerdo con eso, para mí Griesinger es un autor que está en la bisagra. Es un autor de bisagra entre la alienación mental y las enfermedades mentales. ¿Por qué es bisagra? Porque si bien él sigue sosteniendo la unidad de la psicosis en la monopsicosis o psicosis única, él organiza una gradación evolutiva, ¿no?, de esa psicosis única, que deja el campo abierto, ¿sí?, para el próximo que venga detrás, que va a ser Calvin justamente, para empezar a partir de esas entidades que formaban parte de la psicosis única a desglosar entidades y separarlas, ¿sí? Yo creo que Calvin lo hace casi sin darse cuenta, porque Calvin dice, existen por un lado, ¿sí?, los ciclos de las grandes psicosis, ¿sí?, como lo escribe Griesinger, pero por otro lado también existen, ¿sí?, él considera que está viendo otra cosa, pero en realidad está desglosando, ¿sí?, de la gran psicosis, como lo llamaban en aquel momento, del ciclo de la gran psicosis, está diferenciando otros o unos nuevos cuadros, ¿sí? En ese momento, porque después la gran psicosis se cae, en ese momento conviven. ¿Por qué conviven? Porque para Calvin, justamente, la diferencia que le permite mantener la existencia de la gran psicosis es que la gran psicosis toma todos los aspectos de la personalidad y va siempre al deterioro, mientras que las nuevas formas que él observa son becordias y toman solo un aspecto diferencial: el intelecto, ¿sí?, la voluntad, ¿sí?, o la acción, ¿sí?, las va diferenciando de esa manera. Pero en realidad, ¿sí?, cuando este esquema de Calvin se completa unos 15 años después, ya definitivamente de la gran psicosis no se habla más, ya ha caído definitivamente. Pero Griesinger está ahí en la bisagra. Interesante, sí. No, cuando hablabas de las intencionalidades clínico-políticas de cada autor, interesante en varios de los que trabajaste, pero a mí siempre me queda lo de Kraepelin, sobre todo cuando consolida su edificio nosográfico en la sexta edición clásica de 1899, sí, además de incorporar la psicosis endógena, esa bipartición, digamos, demencia precoz versus locura maníaco-depresiva, que están fundadas sobre todo en esa
diferencia entre la teleología de lo ominoso, el embotamiento afectivo volitivo terminal, sobre todo, pero cómo restringe y achica el campo de las paranoias, que hasta ese momento estaba como mucho más hipertrofiado, que la va a considerar también endógena, pero con una completa conservación del orden, la voluntad, el proceder, etcétera, con la intencionalidad de que efectivamente la gran enfermedad no... Claro, pero en ese punto lo sigue a Calvo. Lo sigue a Calvo, ¿sí? Porque la paranoia de Kraepelin es una memoria, es la de Calvo. Sí. Pero el que le da el nombre paranoia es Calvo, ¿sí? Y Kraepelin la toma, y la toma así, en el estado que le da Calvo, justamente. No le agrega mucho más, ¿sí? Digamos, en todo caso, la demencia precoz quedaría más cercano al ciclo de la gran psicosis, claro, porque va al deterioro. Y le amplía el campo, teniendo en cuenta que el deterioro es lo que va, las formas terminales son las que determinan el diagnóstico, digamos, en este punto. Permite hipertrofiarlo a expensas, digamos, del concepto de paranoia, que era una cohabitación de locura razón. Sí. Yo pensaba, vos mencionás las investigaciones de la escuela de Burgossi de 1900 a 1910, con Jung, Bleuler, pero si no me equivoco esas investigaciones eran estas sobre las asociaciones de ideas, asociaciones de palabras, que en algún punto son mucho más empíricos, científicas que psicoanalíticas, ¿no? A pesar de que quizás toman la terminología y la idea de la asociación libre, etcétera, pero lo llevan a algo muy empírico, ¿no? Si no me equivoco les hacían les pasaban palabras a los pacientes. Sí, por eso. Era el de asociación legal. Era la, digamos, siguiendo, la expectativa de la psicología experimental de esa época que ya estaba desarrollada, ¿no es cierto? A lo boom, sí. Pero ¿qué pasa? Es interesante porque es muy particular ese laboratorio, porque utiliza esos elementos, ¿sí? Pero utiliza un registro interpretativo diferente, porque está la idea de conflicto interno, defensa, Claro. Eso es lo que tiene interesante. Claro. Pero para mí lo que es muy relevante es ver claramente cómo en época muy temprana, ¿sí? Hay una inyección de la primera concepción freudiana en lo que es el centro de investigación dura psiquiátrica más importante de Europa. ¿Sí? Donde antes estuvo Forel, Boedum y muchos otros de los grandes conformadores del registro, digamos, orgánico del desarrollo de la locura. ¿Sí? Que es donde Freud justamente apuesta al éxito del psicoanálisis. Pero por eso pretende que Breuer fuera presidente de la IPA en el 12 y ahí viene la ruptura. Freud toma de esta idea de complejo representacional. O sea, para hablar de la psicopatología o de la neurosis, psicosis, como una patología de la vida representacional. Es decir, ahí está tomando de acá, ¿no? Sí. Estos autores, sobre todo de Jung, vía Jung. Yo te quería preguntar, ¿vos cómo pensás? Porque me gustó mucho la frase de Niebla, ¿no? Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. ¿Cómo pensás el paradigma de SM? Sería... Claro, bueno, pero eso vale para todo, ¿sí? Si vos imponés, ¿sí? O sea, si vos imponés el nombre de las cosas, imponés la forma en que la realidad se ve, ¿sí? Cuando en 1996, en el Congreso Mundial de Psiquiatría, ¿sí? La frase que entroniza el Congreso es un mundo, un lenguaje, es ese proyecto que se desarrolla, ya se venía desarrollando en la década del cerebro. One Word, One Language, listo, ya está. ¿Sí? Yo escribí un trabajito sobre eso que todavía a veces lo leen. En la tierra de Cervantes, se llama ese trabajo. En la tierra de Cervantes. Sí, en la tierra de Cervantes. Only English. En la tierra de Cervantes, only English. Pero porque además yo hice un análisis en ese momento de las presentaciones en el Congreso, estamos hablando de 1996, era una época en la que todavía un Congreso Mundial tenía traducción simultánea a 4 o 5 idiomas de todas las presentaciones, y si estás hablando que ese Congreso se está dando en España, se suponía que todas las presentaciones tendrían traducción al español, ¿sí? Y yo hice un análisis de todo el programa, y había, creo que era un 13%
un 13% del programa se podía escuchar simultáneamente en español, estando en Madrid, ¿no es cierto? Y todo el resto lo tenías que escuchar en inglés. Y el título del congreso era One Word on Language, ¿sí? ¿Cuál es la language? El DSM es la language, ¿sí? DSM, McDonald's, todo viene en el mismo combo, ¿no es cierto? Todo viene junto. Pero vos coincidirías con la idea de que entonces, de este modo, se deja de lado el saber psicopatológico clásico. Sí. Todo esto lo venís desarrollando. Sí, se deja de lado, se deja de lado y se construye una nueva forma de construcción que tiene que ver básicamente con las cohortes de pacientes, que tiene que ver con cuestiones epidemiológicas, que tiene que ver con números, ¿sí? Que tiene que ver con eso que consideramos metaanálisis y toda esa parafernalia de cosas que aparece en las revistas prestigiosas del mundo contemporáneo. ¿Sí? No, nada, sí, es una pregunta un poco quizás marginal. Cuando mencionamos los románticos alemanes dice que ellos empiezan a usar el término psique como alma. Sí. ¿Por qué lo empiezan a usar o a qué se opone en ese momento ese término? Ahí hay una lucha entre psiquistas y somatistas, ¿sí? Los psiquistas son los que piensan que la locura tiene que ver con una alteración del alma, ¿sí? Y no de la materialidad orgánica, ¿sí? Y los somatistas son los que consideran que tiene que haber una alteración somática y que esa alteración somática está en el cerebro, ¿sí? Dura poco, digamos, la corriente psiquista, ¿no es cierto? Porque es vencida rápidamente por los somatistas, pero por lo menos los enunciados son esos, ¿sí? Que el alma es el lugar donde se genera el trastorno de la locura. Las críticas vienen desde muchos estudiosos del alma que consideran que el alma es incorruptible y que por lo tanto no podría generar enfermedad. Bueno, esto es toda una discusión ahí que dura unos años, pero ese es el momento, ¿no? Entre psiquistas y somatistas. Incluso el mismo Grisinger, siendo somatista, se sirve de eso, diciendo cómo, por tanto, lo que enferma es el cerebro, dice, o sea que el alma es incorruptible y no pasible de enfermedad. ¿Qué lugar tiene ahí esto? Aún siendo malos. Grisinger es muy particular y a mí siempre me causa mucho la atención, porque fíjense cómo cada uno lleva agua para lo lindo que le parece. El fragmento que habíamos pasado de Seidelman, ¿no es cierto? Que uno ve lo que quiere y no ve lo que tiene delante. Todos los historiadores que han tratado a Grisinger, ¿sí? Lo único que toman de Grisinger es decir, Grisinger es el primer psiquiatra organicista que dice que toda enfermedad es antes que nada una enfermedad del cerebro. Todo el mundo dice eso, ¿sí? Eso lo dice Grisinger. Ustedes arrancan en la segunda o tercera hoja, dice, y debemos sostener que todas las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Lo dice, y después sigue, y después dice un montón de cosas más, y después arma toda esta parafernalia tan particular de la metamorfosis del yo. Habla de las fuerzas, habla del corrimiento, está la referencia clara a Herbart, no lo nombra Herbart, pero es el esquema de Herbart de 1815, y nadie pone el foco en ese. Pone el foco que en algún momento dijo todas las enfermedades deben ser vistas como una enfermedad del cerebro. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué lugar en esta tensión de organicistas y conflictos del yo o algo tiene Henry I, porque es un órgano dinamista? Aparece por lo menos una especie de evolucionismo. Bueno, está bien, pero nos tenemos que ir a otro momento, sería para una clase o para un curso hablar de Henriet, que es muy interesante. Henriet está al final de este camino, al final, ¿no? Es como un tipo que vino a tensar todos los hilos y darle un formato coherente. Él crea, en 1938, publica su tesis sobre el organodinamismo y a partir de ahí él crea un formato que tensa un montón de todo lo que venía anteriormente y algunas cosas que no estaban presentes. Por ejemplo, él está muy atravesado por pensamientos de Hurley-Jackson, que había quedado del lado de la neurología, pero sin embargo él le da un lugar muy importante en el tema de la génesis evolutiva de los trastornos, ¿sí? Según los niveles que había propuesto Hurley-Jackson para la neurología. O sea, tensa los hilos y encuentra una forma a veces increíble de ponerlos a todos en algún lugarcito, no despreciar a ninguno, ¿sí? De alguna manera en su análisis estructural termina colocando todos esos antecedentes como elementos importantes para pensar distintos aspectos, ¿sí? Pero bueno, daría... Yo quiero decir una sola cosa.
mucha gente que le comenté de esta clase de hoy, del interior también, y mucha gente que no pudo venir, pide especialmente, son un montón, que se pueda grabar esta clase. Así que propongo el capítulo que se... Otro día. Sacamos fotos de las... ¿Cuántas veces la diste ya esta clase en la vida? ¿Ves? Una más. Una botella de agua. Una de whisky. No. Sería muy importante poder, no solo para APSA, sino también para el capítulo, porque estos solamente florecen en este capítulo, y son importantes para todo el mundo, no se encuentran en otros lados. Porque justamente esas otras cosas que dicen más adelante de la página 3, cuando termina del cielo del cerebro, es donde muchos otros capítulos de nuestra asociación se quedan. Claro. Entonces, por eso es muy importante ir más allá de la página 3, y es importante, muy importante. A mí me gustaría mucho si esta clase, no sé, en otro, obviamente no hoy a la tarde, ¿no? Pero otro día si se pudiera grabar. Yo traté de grabarla, te traemos saco las fotos, pero cuando saco las fotos me parece de la grabación, entonces una pasa que puedo grabar pedacitos chiquitos, no puedo grabar todo. No, tenemos cómo hacerlo con el... No, pero él si ahora había grabado algo. Grabé.